buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, branplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. La planchada, el alma que nunca dejó de cuidar. Hace casi 10 años, tuve a mi niña en la clínica 1 del IMSS en Tijuana. Esa madrugada, mi bebé nació a la 1:51, un momento lleno de emoción, pero también de agotamiento. Una vez que estaba en recuperación, el personal médico, sin más trabajo urgente por hacer, se dispersó. Un enfermero le sugirió a la enfermera del pabellón de recuperación que descansara, porque la planchada rondaba por el 3er piso esa noche. Sin dudarlo, la enfermera se cubrió de pies a cabeza, asustada, mientras solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado en el vacío pasillo. De repente, comenzaron a darme esos temblores terribles que a veces suceden tras una cesárea. Poco después, un dolor insoportable me atravesó, y sentí que algo grande y extraño estaba saliendo de mi cuerpo. Grité por ayuda, llamé a la enfermera, al doctor, pero nadie acudió. El dolor se intensificaba, y en mi desesperación, empecé a pujar. Fue entonces cuando apareció una figura serena, una enfermera vestida de blanco, con un uniforme impecable y reluciente. Se acercó con calma, me observó y dijo: «Es un coágulo enorme, puja cuando te diga». Con su guía, logré expulsar aquello que me atormentaba, y ella lo colocó a un costado de la cama con un cuidado casi maternal. Luego, tocó mi frente y me preguntó si aún sentía dolor. Asentí, y sin decir más, fue por medicamentos, los inyectó en mi suero y, en voz baja, me tranquilizó: «Madre, ya vas a estar mejor. Pronto podrás cuidar de tu bebé». Y así, tan enigmática como había llegado, se fue. Cuando la enfermera, que estaba asustada, finalmente se levantó, notó que estaba cubierta de sangre, y me preguntó por qué no la llamé. Le expliqué que sí lo había hecho, pero que otra enfermera, la de blanco, ya me había atendido. Su rostro cambió por completo, se persignó y susurró: «Dios mío, la planchada estuvo aquí». Con el paso de los días y tras mi alta, investigué sobre la leyenda de la planchada. Al conocer su historia, no pude evitar mirar al cielo y, con el corazón agradecido, darle las gracias por haberme ayudado en un momento tan vulnerable. La enfermera que nunca dejó de velar. Hace 21 años, mi bebé fue diagnosticado con síndrome de coqueluchoide, y tuvo que ser internado durante 21 días. Compartíamos la habitación con otros 3 bebés, y como toda madre en esas circunstancias, mis noches estaban llenas de preocupación y desvelo. Una madrugada, cuando el reloj marcaba alrededor de las 3:15 am, una enfermera nos despertó de manera muy directa: «Mamás, peso y temperatura por favor». Aunque estábamos agotadas, todas obedecimos rápidamente, tomando la temperatura de nuestros bebés como nos había indicado. Después de realizar las mediciones, nos dirigimos al puesto de las enfermeras para informar los resultados, pero, para nuestra sorpresa, no había nadie. El cambio de guardia no era hasta las 5 o 6 de la mañana, y el área estaba completamente desierta. A la mañana siguiente, decidimos reclamarle a la enfermera del turno matutino. Nos pareció inapropiado que nos despertaran de esa forma, solo para descubrir que nadie estaba en el puesto. La enfermera nos miró con extrañeza, y aseguró que esa noche no había nadie más de guardia. «Seguramente escucharon mal», nos dijo. Pero, todas habríamos escuchado lo mismo, y al mismo tiempo. Con el paso de los días, entre charlas con otros empleados del hospital, nos enteramos de una historia inquietante. Nos dijeron que la figura que habíamos visto era la de una enfermera que, años atrás, había muerto tras quitarse la vida. Se decía que había sido enamorada por un doctor que, después, se casó con otra mujer, lo que la llevó a un desenlace trágico. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso, y sigue rondando el hospital, velando por los niños enfermos. Despierta a las madres para que no se queden dormidas, y se mantengan alertas cuidando de sus pequeños. Esa noche, quizás, fuimos testigos de su eterna misión, y aunque nos asustó en su momento, su presencia también nos recordó que incluso después de la muerte, hay almas que nunca dejan de cuidar. El alma en el Hospital Salvatierra. Durante el parto de mi niña, tuve una experiencia que nunca olvidaré. Estaba sufriendo de unos calambres terribles en las pantorrillas. Los médicos pensaron que se trataba de los dolores del parto, pero yo sabía que eran los calambres lo que no me dejaba en paz. Intenté explicarlo, pero con todo el movimiento y la atención que requería el trabajo de parto, los médicos tuvieron que dejarme sola por un momento para asistir a otra paciente. En medio de ese dolor desesperante, apareció una enfermera que me preguntó si los dolores eran de parto. Le expliqué que no, que eran calambres que no podía soportar más. Con mucha calma, ella me puso unos trapos calientitos en las pantorrillas, y el alivio fue inmediato.
Su amabilidad me tranquilizó en un momento de total desesperación. Cuando los médicos regresaron para revisar mi dilatación, les mencioné lo de los trapos calientes. Para mi sorpresa, ninguna de las enfermeras del turno había puesto esos trapos. Describí a la enfermera que me había ayudado, y la expresión en sus rostros cambió. Me contaron una historia que me dejó helada. La enfermera que describía coincidía con la de una figura que solía aparecer en el Hospital Salvatierra, una enfermera que ya no pertenecía a este mundo. Aparentemente, esa misma enfermera había sido vista por varios pacientes a lo largo de los años, ayudando en momentos cruciales, pero siempre desapareciendo sin dejar rastro. Yo, en medio del nacimiento de mi hija, había recibido su ayuda. Una presencia que, lejos de asustarme, me ofreció alivio en uno de los momentos más importantes de mi vida. El Ángel del ISSSTE Puebla. Hace 10 años, durante mi internado rotatorio en el ISSSTE de Puebla, atravesé uno de los momentos más difíciles de mi vida. Las enfermeras y la médico de base del turno vespertino y nocturno me trataban muy mal, dejándome muchas veces sin comer y sumido en la tristeza. Pero siempre llegaba una enfermera especial, a la que llamaban la Negrita. Ella cubría tanto el turno de la tarde como el de la noche, y fue mi apoyo durante esos meses oscuros. Era una persona increíblemente amable y siempre me traía comida a escondidas, comida que, para mí, era como un festín. Nunca olvidaré lo deliciosa que era. Más allá de alimentarme, me enseñaba con paciencia los procesos de enfermería, a pesar de que yo era un médico interno. Su sabiduría y generosidad me marcaron profundamente. Durante esos 4 meses a su lado, me brindó palabras de aliento y me ayudó a sobrellevar el agotador ritmo del internado. Me permitía descansar cuando nadie más lo hacía, y con el tiempo, se convirtió en una figura materna para mí. Lo curioso es que, aunque siempre vestía su uniforme del ISSSTE, no llevaba gafete, algo que me llamó la atención, pero nunca le pregunté para no incomodarla. Al terminar mi internado y mi servicio social, conseguí un trabajo muy bien remunerado, y mi primera acción fue regresar al ISSSTE para agradecerle por todo lo que había hecho por mí. Le llevé un regalo y un ramo de rosas, con la intención de darle una sorpresa. Era cerca de las 8 p.m. cuando subí al 5.º piso, convencido de que la encontraría y podría expresarle mi gratitud. Para mi sorpresa, busqué por todo el piso, revisé cada rincón del hospital, pero no pude encontrarla. Desesperado, describí a las enfermeras quién era, una mujer morena, amable, siempre dispuesta a ayudar. Lo que sucedió después me dejó sin palabras. Ninguna de las enfermeras la conocía, y las jefas de enfermería me confirmaron que en la plantilla no había nadie con su descripción. Fue entonces cuando me dijeron lo impensable: esa enfermera debe haber sido la planchada. Nunca aparecía en los registros, nunca llevaba gafete, y, sin embargo, había estado ahí para mí, como una presencia silenciosa que solo aparece para aquellos que realmente la necesitan. Desde entonces, rezo por ella, por el don de servicio que tiene, y por el alma que me cuidó cuando más lo necesitaba. A lo largo de mi vida como médico, jamás la voy a olvidar. Para mí, ella fue un ángel en el hospital, y su bondad siempre estará en mi corazón. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.